siempre. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy está con nosotros Jaime Montel, él es escritor e historiador. Acaba de dar a conocer una novela que se llama Mexicas, el pueblo elegido. Jaime Montel es un personaje singular, un personaje diferente, un personaje que ha encontrado en la soledad el camino para construirse una carrera literaria, no porque la tuviera originalmente, sino porque pues ahí fue surgiendo allá en un rancho en la Huasteca veracruzana. Han salido de este trabajo que él ha realizado una serie de libros. En primer lugar, La conquista de México Tenochtitlán. Después hizo otra obra histórica, una obra histórica un poco más corta, que es la caída de México Tenochtitlán, posteriormente México, el inicio, y más adelante Caruna, un ensayo novelado. Ahora nos ofrece una novela, pero una novela que nos permite conocer una parte muy significativa de la historia de los mexicas, este pueblo elegido, como él mismo le llama, un pueblo muy singular en la historia de nuestro país. Jaime Montel, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias a ti, Sergio. Bueno, en primer lugar, ¿por qué la decisión de hacerlo ahora en novela, de mostrarnos una parte de nuestra historia? Ya nos mostraste la conquista, el inicio también de lo que es México. Ahora nos muestras a los mexicas, pero ya no es una historia tradicional, a pesar de que evidentemente hay todo un trabajo de investigación, sino es una novela. ¿Por qué lo hiciste en forma novelada? Bueno, como tú ya bien has dicho, ¿no? Tengo dos trabajos anteriores sobre esto. La conquista de México y después México al inicio, que cubre los 13 primeros años, desde la caída de Tenochtitlán hasta la llegada del primer virrey. Entonces esto como que redondea un poco el asunto, ¿no? Tenía cierta investigación, tenía bibliografía. Tú me corregirás, pero creo que no hay nada novelado sobre este periodo, sobre no lo hay. La forja del imperio mexica. Está el Azteca de Gary Jennings, que es una obra que no tiene nada que ver con nuestra historia. Realmente no, ¿no? Entonces, pues decidí abocarme a hacer esto, ¿no? Que no es tan fácil porque hay infinidad de crónicas, multitud de crónicas, contradiciéndose a las otras en fechas, en reinados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es tan Pero eso me interesó. Tampoco, Tú sí hiciste un esfuerzo porque tengamos aquí una verdadera historia. La parte histórica está pues tan verificada como se puede verificar. No te tomaste libertades con la historia como otros autores. Es una novela histórica, ¿no? Entonces, bueno, pero hay novelas históricas que sí se toman libertades. Sí, exactamente. Pero bueno, yo creo que tienes que tener un cierto respeto por el lector también, ¿no? Y ofrecer algo que tenga fundamentos sólidos históricos, ¿no? Entonces no puedes tampoco desviarte demasiado de lo que es la historia y poner tus imaginaciones y elucubraciones en esto, ¿no? A ver si estás de acuerdo que mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Y bueno, ¿cómo eliges una novela histórica? Pues tienes que ver quién la escribe, ¿no? ¿Quién es el autor? En fin, tu personaje principal es Tlacael. Es un personaje muy importante, todos hemos escuchado su nombre, pocos sabemos realmente de su importancia en la historia del pueblo mexica, porque tú mismo nos recuerdas que esto no es un imperio. Sí, el mal llamado imperio azteca, porque ni era imperio y el azteca es un mal nombre que realmente ¿De dónde surge el nombre de azteca? Azteca surge de su lugar de origen, Aztlán, ¿no? Como aztlanecas, como aztecas, y esto 18 por clavijero, y después Prescott lo pone de moda, ¿no? Pero realmente los mexicas no usaban el término azteca. Se llamaban a sí mismos mexicas por su dios Meshi, ¿no? Incluso dentro de los mexicas tienes las dos divisiones entre tenochcas y tlatelolcas. Pero en fin, la novela trata de cubrir todo el periodo desde el inicio de la peregrinación hasta unos 50 años antes de la llegada de los españoles, ¿no? ¿Por qué lo cortas ahí, a 50 años de la llegada de los españoles? Porque uno de los personajes fundamentales, como tú bien dices, Tlacael, que si quieres ahorita lo comentamos. Yo nada más quería decir que, bueno, una de las preguntas fundamentales para escribir este libro es cómo esta tribu salvaje, seminómada, que viene del desierto, se convierte en un tiempo relativamente corto en el gran poder mesoamericano, ¿no? O sea, yo cuando empiezo esta novela, están en el islote de Tenochtitlan, en una pequeña aldea con chozas de barro, perseguidos por todo el mundo, humillados. Y cuando termina la novela es la gran urbe mesoamericana, ¿no? Con construcciones tan magníficas como las del Templo Mayor, y todo Tenochtitlan. O sea, ¿cómo sucede esto, no? ¿Cómo es que se convierte este pueblo tan pequeño
el gran poder, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tanto abrevan de culturas anteriores? ¿Qué tanto van construyendo ellos algo nuevo? ¿Cómo se construye precisamente este poderío del pueblo mexica? Eso es lo que nos va a llevar a través de la novela, ¿no? O sea, llegan ellos del norte, como tú bien lo sabes, a un valle ya poblado por varias tribus nahuas. Llegan primero a Chapultepec, de ahí son desalojados violentamente porque parece que eran un poco salvajes, se robaban a las mujeres de los vecinos, a los guajolotes, etcétera, etcétera. Luego se molestan, no sé si por los guajolotes o por las mujeres. Por las mujeres. Se van a Culhuacán, donde están un tiempo. Culhuacán es uno de los focos todavía de la vieja cultura que llamamos un tolteca, por llamarla de alguna manera, y empiezan a civilizarse, a casarse y a robarse las mujeres de los culúas. Finalmente son desalojados porque entre sus costumbres un poco salvajes estaba la del sacrificio. Entonces piden al señor Culúa una princesa para que se case con su señor, y esta princesa la desollan, le quitan la piel, se la recubren a uno de sus sacerdotes, invitan al padre a la fiesta. Cuando el padre se da cuenta de que es la piel de su hija, manda a llamar a los guerreros. No le gustó la idea. Y persiguen a los mexicas hasta que llegan al islote de Tenochtitlan. ¿Era una costumbre nada más de los mexicas o era algo prevaleciente en el mundo prehispánico? El sacrificio, ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Venía desde milenios antes, pero muy, muy ritualmente y muy poco, ¿no? Los mexicas lo llevaron a niveles masivos, que Tlacaelel fue uno de los que hicieron esto. Si quieres, vemos el personaje de Tlacaelel con un poco más de calma. Cuéntanos, porque es un personaje... Es el personaje principal porque es muy longevo, ¿no? O sea, vive casi 90 años, entonces es el que nos lleva a través de la novela. Tlacaelel es hijo del Tlatoani Huitzilihuitl. Él y Moctezuma y Ilhuicamina, no confundir con Xocoyotzin, son hermanos. Nacen el primer Moctezuma. Ilhuicamina, claro. Nacen el mismo día, inclusive. Tlacaelel es un poco mayor por horas. Y este par de hermanos son los que van realmente a darle forma al imperio mexica. No sé si... ¿Son hermanos de la misma madre? No, del mismo padre. ¿Del mismo padre? Del mismo padre, del Tlatoani y Huitzilihuitl, de madres diferentes, ¿no? Pero si quieres vemos un poco de antecedentes tal vez para situarnos, ¿no? Sí. O sea, cuando los mexicas llegan hasta el Valle de México, el poder principal ahí son los tepanecas, con su base en Azcapotzalco. Y tenemos uno de los personajes de esta novela, que es Tezosomoc, que el viejo tirano tepaneca, que es muy longevo también y que poco a poco va adueñándose de los demás señoríos del valle. Y finalmente a los mexicas los emplea como mercenarios, lo cual es para ventaja de ambos, porque los mexicas pues, van aprendiendo a guerrear, en un pueblo muy bélico. Y para Tezosomoc pues era muy a la mano tener allá a los mexicas con sus canoas y sus guerreros, todos los emplea como mercenarios, se va adueñando de todo el valle, ¿no? Finalmente hay solamente un señorío que lo resiste, que es el de Acolhuacán, que conocemos como Texcoco, que era uno de los viejos señoríos chichimecas. Y va contra ellos, va contra Acolhuacán con la ayuda de los mexicas. Finalmente los vence en una batalla un poco traicionera, porque para firmar la paz, el Tlatoani Acolhuitl es convocado a un lugar un poco desértico, donde finalmente lo matan a traición. El hijo de Iztlixóchitl es el gran Nezahualcóyotl. Bueno, entonces se adueña Tezosomoc de todo el valle. Y a la muerte de Tezosomoc es cuando deciden los mexicas, junto con los acolhuas, tratar de independizarse contra el hijo que le sucede, Maxtla. Y se alían con los tlatepuzcas, con los tlaxcaltecas, huejotzingas, cholultecas, hacen una gran alianza, van contra Maxtla, contra los tepanecas, los vencen. Y forman la Triple Alianza, que todos hemos oído hablar de la Triple Alianza, ¿no? Sí. Entonces inicia el poderío mexica con esto, ¿no? Y el que realiza esta tarea es Ixcoatl con Nezahualcóyotl. A Ixcoatl le sucede Moctezuma y Ilhuicamina y Tlacaelel, y entre ellos dos van a dar reforma definitiva a toda la estructura del Estado mexica, ¿no? La religión, la sociedad, la política, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante fue Tlacaelel, sobre todo si consideramos que nunca fue emperador, nunca fue Tlatoani? Tlacaelel se negó siempre a vestir la corona imperial, ¿no? ¿Se negó así? ¿Se la ofrecieron? Sí, se le ofrecieron, porque él era el sucesor natural después de Ixcoatl, por ejemplo. Dijo, no, pues que sea mi hermano, yo prefiero estar tras el trono, tengo más manera así de auxiliar al Tlatoani. Y después de la muerte de Moctezuma se lo volvieron a ofrecer 3, 4 veces, siempre se negó a ellos, siempre permaneció como una especie de eminencia gris sumamente respetado, pero tenía todos los privilegios de la realeza, vestía la corona y, en fin, se le trataba como Tlatoani, ¿no? Y es él quien le da forma y estructura, te digo, al Estado mexica, junto con Moctezuma y Ilhuicamina. Cuando vencen
a los tepanecas, deciden reestructurar todo el Estado, ¿no? Y de una forma muy interesante, porque para empezar se ordena la quema de libros, que todos los tiranos lo hacen un poco, ¿no? Tú sabes de muchas quemas de libros en la historia. Entonces se ordena recoger todos los códices y quemarlos, porque ellos no querían aparecer como el pueblo salvaje, último llegado, recién llegado, etcétera, etcétera, y deciden reescribir la historia a su manera, ¿no? Y aquí es muy interesante porque al reescribir su historia, ellos se adjudican el título de pueblo elegido. Y esto viene, no sé si es demasiado prolijo todo esto, de una cosmovisión mesoamericana de la leyenda de los soles, que posiblemente tú la conozcas, que pensaban, bueno, es la leyenda de los soles se llama esto, que ellos pensaban que había habido 4 soles anteriores al nuestro, que es el quinto sol. Como eras, ¿no? Sí. Como eras, y que cada sol terminaba en una catástrofe tremenda, ¿no? Entonces estábamos ahorita, bueno, cuando terminó el cuarto sol, es cuando se reúnen los dioses en Teotihuacán, en la pirámide de Teotihuacán, y deciden darle nacimiento al quinto sol, y prenden una gran hoguera en la noche, y deciden que uno de ellos tiene que arrojarse a la hoguera para que renazca como el quinto sol. Pero bueno, la hoguera es demasiado ardiente, ¿no? Y ninguno se atreve a brincar a la hoguera. Finalmente uno que se llamaba, uno que le decían el buboso, el llagado, porque era todo deforme, Nanahuatzin, pues decide, yo voy, y se avienta a la hoguera, ¿no? Y otro, que le da un poco de vergüenza, va atrás de él y se arroja también. Entonces dicen los dioses, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a amanecer? ¿No va a amanecer? Se arrojaron 2 dioses a la hoguera, están esperando todos temerosos que amanezca. Finalmente al amanecer surge radiante el quinto sol, y atrás de él surge otro astro casi igualmente brillante, y dicen, esto no es posible, 2 soles, no puede la creación sobrevivir con esto, ¿no? Entonces uno de los dioses agarra un conejo por las patas, le da vuelta y lo arroja al segundo astro, y lo disminuye su brillo y lo convierte en la luna. Entonces dicen que si ves la luna está ahí la figura del conejo. Bueno, pero en fin, o sea, el quinto sol nace a través del sacrificio, ¿no? Entonces se suponía que para que el quinto sol siguiera funcionando necesitaba el sacrificio, y el sacrificio máximo era el de uno mismo, de la gran energía que tienes en la sangre y en el corazón. Entonces es a través del sacrificio humano que el quinto sol va a seguir funcionando y el orden cósmico va a continuar. Por eso todos los sacrificios humanos era entonces, una manera de alimentar al sol. Tlacaele y Moctezuma deciden que ellos son los elegidos por la divinidad, en este caso Huitzilopochtli, para mantener el orden cósmico. Y eso les da un papel increíble, ¿no? Porque si ellos son los elegidos, obviamente todos los demás pueblos tienen que rendirles pleitesía y tienen el derecho a conquistar a todo el mundo, porque van a mantener funcionando el universo, nada menos. Esto es una política de Estado, ¿no? Se convierte en política de terror a la vez. Ahora, es curioso que ningún alto dignatario mexica dijera, ok, yo me sacrifico por el universo, ¿no? Cuéntanos de Nezahualcóyotl, rey poeta, también, bueno, texcocano, ¿no? Mexica también. Acolhua, que nos conocemos más como Texcoco que como Acolhua, ¿no? Pero era Acolhuacán el señorío. Eso es. Cuéntanos sobre Nezahualcóyotl. Es uno de los grandes personajes de esta época, ¿no? Es que era una época realmente de gigantes, ¿no? Teníamos a Moctezuma, Tlacaele, a Nezahualcóyotl. Y Nezahualcóyotl, digo, cuando se refugia en un árbol y desde las ramas ve como asesinan a su padre, huye y pasa 15 años con muchas aventuras, tejiendo una alianza para finalmente ir a recuperar su trono. Recupera su trono, como te dije, con la ayuda de los mexicas, forma la Triple Alianza. Y era un rey muy completo, yo lo comparo con una de las figuras del Renacimiento europeo, ¿no? Porque era poeta, era filósofo, era arquitecto, era astrónomo, era astrólogo, en fin, era un hombre completísimo, ¿no? Y tenemos muchas poesías de él, muy hermosas, rescatadas por Garibay y después por León Portilla. Entonces, uno de los grandes personajes, muy longevo también. Él le sigue Nezahualpili, que también es muy conocido. Y bueno, lo que te quería comentar también sobre Tlacaele, por ejemplo, es que es tan poco conocido todavía actualmente, ¿no? O sea, para ser la figura que fue, no lo conocemos. Tlacaele lo empieza a rescatar León Portilla alrededor de 1950, es uno de sus personajes favoritos. Y mucha gente lo conoce por el Tlacaele, el de Velasco Piña, de Antonio Velasco Piña, que es con quien identifican el nombre de Tlacaele, que bueno, no tiene realmente mucho que ver con el de León Portilla, ¿no? Y es curioso que aún se conozca tan poco, siendo el personaje realmente principal de la historia mexica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo era el llamado Imperio Mexica?
Nos dices que no era un imperio formal, o sea, no conquistaba territorios. ¿Qué No es lo que conquistaba hacía? territorios, algunos pequeños territorios sí. Lo que hacía era sojuzgar a los señoríos, era un mosaico de señores de América, ¿no? De pequeñas ciudades, estados, más bien estilo Que mantenían sus Grecia, propios ¿no? gobernantes, ¿no? Cada uno tenía su propio tlatoani. Entonces los sojuzgaban, les permitían continuar con sus leyes y sus gobernantes, pero tenían que pagar tributos. Tributos dependiendo de la resistencia que hacían, mayores o menores. Si ofrecían resistencia, pues eran grandes tributos, lo cual al final causó una gran insatisfacción entre todos los señoríos, tú te lo puedes imaginar. Y cuando llega Hernán Cortés, por supuesto, posando como el gran liberador, pues todos se alían con Cortés en contra de los españoles, digo, en contra de los mexicas, perdón. Entonces fue una de las causas de su caída, precisamente, este sojuzgamiento de todos los señoríos, ¿no? Esta relación tan extraña con los tlaxcaltecas, por una parte de odio, de guerra, por otra parte hasta de necesidad entre los dos, cuéntanos un poco de ella. Pues es que nunca pudieron sojuzgarlos, finalmente eran sumamente belicosos, los fueron rodeando poco a poco y al final estaban totalmente rodeados, los pobres no tenían ni sal para comer, entre otras cosas, pero siempre resistieron, ¿no? Y esa fue una de las cosas que le dio el triunfo a Cortés, cuando se alía con los tlaxcaltecas, ¿no? Pero eso ya sale fuera del periodo de la novela. Otra cosa, no sé si te lo comento, adelante, sí, claro, que está en la novela, es el choque entre la nueva visión, cosmovisión que tratan de ponerse la Tlacaelel, y la vieja cosmovisión que llamamos tolteca, o sea, la gran cultura mesoamericana. Entonces yo escenifico este choque ¿de culturas? De culturas y de cosmovisiones en dos personajes. Uno que es Huehue, que quiere decir viejo, que representa al sacerdocio fanático que decide irse por el camino que les marca Tlacaelel, el sacrificio humano, y el otro que se llama Yocuan, que es el representante o el que simboliza la vieja cultura mesoamericana, tolteca, ¿no? Entonces este choque entre ambas también lo trato de escenificar aquí en el libro, ¿no? ¿Qué tan influyentes fueron los toltecas en esta nueva civilización, en este pueblo mexica? Sí, bueno, eso es controvertido, incluso el nombre de toltecas. Bueno, tú sabes que la civilización mesoamericana viene prácticamente desde los olmecas, ¿no? El gran misterio olmeca. Y desde entonces hay una corriente que se difunde por toda Mesoamérica y que es común a todas las culturas y que de alguna manera se centra en Teotihuacán, ¿no? Ahora, cuando cae Teotihuacán, vienen los siglos guerreros, vienen las invasiones chichimecas, pero de alguna manera permanecen focos de esta vieja cultura en el Valle de México, entre ellos Culhuacán, por ejemplo. Y poco a poco se van civilizando las tribus nahuas que vienen del norte. O sea, hay una fuerte influencia de esta vieja cultura, ¿no? Que sobrevive y que yo creo que los mexicas, una de las cosas que debemos de agradecerles tal vez es que gracias a ellos y a todos los cronistas que escribieron sobre ellos tenemos idea de esta vieja cultura, ¿no? Tienes todos los relatos de Sahagún, por ejemplo, todos los Huehuetlatoli, donde se conserva la vieja cultura, que era realmente grandiosa, ¿no? ¿Cómo era la vida cotidiana de los mexicas, no de los tlatoani, no de los grandes poderosos? ¿Cómo vivía la gente común y corriente? Estaba muy estructurada toda la sociedad, ¿no? Tú nacías en un orden social y bueno, gracias a las reformas de Tlacaelel y Moctezuma, la única forma que tenías de progresar era a través de la guerra, de ser prisioneros, o en el sacerdocio también, pero básicamente en la guerra, ¿no? O sea, tú no eras nadie si no tomabas tu primer prisionero. Cuando tomas tu primer prisionero ya tenías ciertos privilegios, cierta vestimenta, cierto corte de pelo, podías usar ciertas joyas, y así al segundo prisionero, al tercer prisionero. O sea, la única forma de escalar socialmente era a través de tomar prisioneros de la guerra, ¿no? Era un pueblo sumamente bélico. Y bueno, había leyes sumamente estrictas también. O sea, cualquier infracción de la ley, por ejemplo, el alcoholismo, pues era castigada con la muerte, ¿no? ¿El alcoholismo era castigado con la muerte? Podían emborracharse los viejos, que ya habían cumplido su función en la sociedad, bueno, que ustedes sí pueden disfrutar de la vida ya. Y los gobernantes, los nobles, ¿no? O los grandes guerreros, pero el pueblo común, ¿no? El pueblo común estaba prohibido. Y bebían pulque, me imagino, ¿no? Esa era la bebida que el pulque, el octli que le llamaban, sí, era la bebida, te digo, de los grandes guerreros y de los nobles, ¿no? ¿Quién sostenía económicamente a esta clase guerrera? Debe haber habido... Los tributos. Los tributos, los grandes tributos. Más que una cultura agrícola, entonces. Pues es que no tenían realmente necesidad de una cultura agrícola porque todo les llegaba de tributo, ¿no? Era como la Roma imperial en sus tiempos, ¿no? Que el pueblo pues gozaba de los tributos que llegaban de todos lados, se les repartía un poquito a cada quien, ¿no? A los
por escalafón, ¿no? Primero a los gobernantes, después a los grandes guerreros, después al pueblo algo les llegaba. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos en la entrevista. Estamos conversando con Jaime Montel, él es historiador, es también escritor, acaba de publicar la novela Mexicas, el pueblo elegido. Volvemos en un momento más. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Jaime Montel, autor del libro Mexicas, el pueblo elegido, una novela que tiene la ventaja de que le permite a usted conocer una parte muy importante de la historia del pueblo mexica, del mal llamado Imperio Azteca, como ya lo aprendí con Jaime Montel. ¿Qué tan importante fue al final Moctezuma y Wilcamina? Todos conocemos al segundo Moctezuma por la actitud que tuvo ante los españoles, pero en realidad el gran constructor, el gran estadista fue Moctezuma y Wilcamina, ¿no es así? Así es, Moctezuma y Wilcamina con sus hermanos Tlacaelel, ¿no? Ambos construyeron el Estado mexica. ¿Quién reemplaza a Moctezuma y Wilcamina cuando...? Cuando muere Tizoc. Tizoc, que es otra cosa que vamos a encontrar aquí en la novela, Crímenes de Estado, que desde entonces lo sabía. Hay dos, Tlatoanis, Chimalpopoca y Tizoc, que mueren en circunstancias extrañas, que nadie supo, nadie sabe, como sucede actualmente, ¿no? Es porque no los consideraban adecuados para reinar, ¿no? Entonces, de alguna manera, los eliminan. Tizoc fue uno de ellos. Esto era mientras Tlacaelel seguía siendo la eminencia Tlacaelel gris. seguía siendo la eminencia gris hasta con el siguiente, con Axayácatl, que sucede a Tizoc. Y Axayácatl sufre una gran derrota porque va contra los purépechas, que mal conocemos como tarascos, que fue uno de los indios que jamás pudieron dominar los mexicas y sufre una derrota tremenda. Y a raíz de una herida que tiene ahí, finalmente muere. Axayácatl, que era un gran personaje, también era poeta, era filósofo. Le sigue a Huizotl, que es durante su reinado, al principio de su reinado, que muere Tlacaelel. Y Tlacaelel, dependiendo de las crónicas, porque unas le dan más, otros le dan menos vida, ¿no? Pero bueno, yo escojo la que le da más vida para abarcar un poco más de... Claro. A Huizotl se pronuncia, ¿verdad? Sí. A Huizotl, monstruo del agua. Entonces, bajo Ahuizotl se inaugura finalmente el Templo Mayor y está Tlacaelel también en la inauguración, que fue una cosa realmente sanguinaria. Algunos dicen que no sucedió tal, que los españoles no realizaban sacrificios humanos, digo que los mexicas no realizaban sacrificios humanos, pero ahí yo creo que exageran un poco porque hablan de 40,000 sacrificados o de algo así, ¿no? Una cosa tremenda, toda la inauguración del Templo Mayor, ¿no? Todo estaba cubierto de sangre. De restos humanos, etcétera. ¿Y estos sacrificados eran prisioneros? Prisioneros, te digo, esta es la gran ironía del asunto, que a pesar de que nuestro deber es mantener el quinto sol en movimiento, pues nadie se ofrecía de los mexicas. No era casi como tan importante la misión como para sacrificarse, autosacrificarse, ¿no? ¿La guerra era el objetivo fundamental de toda la actividad del pueblo mexica? Básicamente, te digo, porque esa era la base de su expansión, ¿no? Y bueno, supongo que eso les viene desde que eran un pueblo nómada, ¿no? De alguna manera. La influencia de los mexicas en nosotros, ¿no? Nos llamamos México por ellos, lo cual es un poco irónico, ¿no? Porque, digo, si bien era el poder dominante, había muchísimas etnias más, ¿no? Estaban los totonacas, los huastecos, los mixtecos, los zapotecas, los mayas, los chichimecas, pero finalmente nos llamamos México y no Totonacapa, ¿no? Huastecapa, ¿no? Algo así, ¿no? Y el centralismo que sufrimos igualmente, ¿no? Se ha mantenido hasta la fecha. Los grandes tlatoanis, los grandes... Después, excesivo al presidente. Primero los virreyes, ¿no? Sí. Y después los emperadores sexenales, ¿no? ¿Qué tan grande llegó a ser el pueblo mexica en población? ¿Tenemos alguna idea? De Tenochtitlan, dependiendo de las fuentes, algunos hablan hasta de 200,000 habitantes, que era una de las grandes urbes mundiales en esa época, ¿no? Comparando, no sé, Madrid era una villorrio en aquel tiempo, ¿no? Toledo tenía 50,000 habitantes, ¿no? Era una maravilla realmente. O sea, nos lo dice Bernal, tú debes de acordarte, ¿no? Sí, cuando van por el paso de Cortés y allá abajo a Tenochtitlan con los lagos. Y se parece cosa de sueño esto, ¿no? Sí, la compara con Sevilla, si no mal recuerdo. De las novelas de Amadís. Sí. Y están maravillados con esta increíble urbe en medio de los lagos, ¿no? Una joya. Lástima, ¿eh? Sería una de las ciudades más hermosas del mundo, México, si no se hubiera destruido de tal manera. Y si se hubieran preservado los lagos, entre otras cosas. Y los lagos, entre otras cosas. Bueno, durante el sitio de Tenochtitlan y la toma de Tenochtitlan se destruyó totalmente, porque tuvieron que ir casa por casa por casa. Se defendieron hasta con las uñas los mexicas, ¿no? Entonces tuvieron que destruir todo esto. Pero en fin, se hubiera preservado como una Venecia mexicana, ¿no? De alguna manera. Interesante que un pueblo tan guerrero, un pueblo tan duro de roer,
finalmente tuvo en Moctezuma Cacamatzin alguien que... Xocoyotzin, perdón, Xocoyotzin, ya ves que tú te lo sabes mejor que yo. Bueno, sí, Moctezuma II. Son nombres difíciles. Xocoyotzin abre las puertas de Tenochtitlan de una forma pues tan abyecta al conquistador español. Bueno, eso de abyecta yo tendría mis reservas, ¿no? Sí. Sale fuera del tema de la novela, Sí, pero bueno, sé. está en mi otro libro, La Conquista, o sea... Sí. No era fácil para Moctezuma, ¿no? De repente llegan estos seres extraños, nunca vistos, no hay antecedentes, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Eso de que eran dioses yo no me lo trago mucho. Pero al principio tal vez, ¿no? Habría que ver, pero envía varias embajadas Moctezuma para probar si son dioses o no son dioses y finalmente se dan cuenta que no son dioses, ¿no? De alguna manera, pero Cortés era un político sumamente hábil, entonces se da cuenta de la situación imperante, ve que todos los señoríos están insatisfechos, primero con los totonacas, y él posa como embajador del gran emperador Carlos V. Y en aquel tiempo había la costumbre de que los embajadores eran sacrosantos, o sea, podían transitar por todos los caminos libremente y tienes que recibirlos. Entonces Moctezuma se ve ante la disyuntiva, ¿qué hago? Son embajadores de un emperador que dicen que es muy poderoso, que yo no conozco, los recibo como embajadores, rompo con la tradición, ¿qué hago? O sea, era muy difícil también su situación. O sea, ¿no pensó realmente que eran dioses y que eran, no sé, en un principio sí? Yo creo que había muchos más contactos de los que nos imaginamos, ¿no? Los postecas traían y llevaban noticias, ya había llegado antes Grijalva, Hernández de Córdoba, a las costas de Yucatán, incluso a Veracruz. Los pochtecas eran los comerciantes. Los comerciantes que llevaban y traían noticias de todos lados, había naufragios. O sea, yo creo que tenían idea de que algo extraño estaba pasando en el Caribe y en esta zona, no sabían exactamente qué. Te digo, de pronto llegan y posan como embajadores, bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Los expulsas, los matas, los recibes? O sea, no creo que sea tan abyecta la posición de Moctezuma. Ahora llegan a la capital, los recibe finalmente, y Cortés en 3, 4 días lo toma preso. Así es. Pues es toda una historia que ya no está, de hecho, contada en Mexicas, el pueblo elegido. Es una epopeya increíble. ¿Por qué decidiste terminar con la muerte de Tlacaelel? ¿Por qué era tu personaje principal? No, porque pues ya pasan 40 años de lo mismo, batallas y batallas. Fue otro de los problemas para esta novela. O sea, son tantas batallas que cómo las vas metiendo sin ser tedioso, ¿no? Entonces, más batallas, bueno, y ya nada más eran 40 años antes de la llegada de Hernán Cortés. Entonces, bueno, es un periodo, lo pongo en el epílogo así brevemente, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucedió en esos años? Bueno, pues vamos a hacer una pausa. En este momento estamos en la entrevista, estamos conversando con Jaime Montel, autor de la novela Mexicas, el pueblo elegido. Jaime Montel, autor de Mexicas, el pueblo elegido. ¿Por qué es importante que conozcamos esta historia y otras del México prehispánico? Mira, te voy a contar una anécdota, Sergio. Un día estaba Carl Jung, el gran psicólogo, platicando con un jefe Tao, de los indios Tao de Estados Unidos, y el jefe Tao le decía que los blancos parecían dementes, que tenían una expresión errática en el rostro, que siempre parecían insatisfechos en búsqueda perpetua, con un rictus en la cara. Y le dice Jung, bueno, ¿por qué crees que somos dementes? ¿Por qué crees que estamos locos? Y dice, es que piensan con la cabeza. Dice Jung, extrañado, ¿cómo? ¿Y ustedes con qué piensan? Dice, nosotros pensamos con el corazón. Y yo creo que ahí está precisamente el asunto, o sea, la parte indígena que tenemos en nuestra herencia es el corazón. Y estamos dejando de lado el corazón, o sea, nos estamos olvidando del espíritu comunitario, de la armonía con la naturaleza, de todo esto que tenían los indígenas y que siguen teniendo. Y estamos dándole preferencia al individualismo desbocado occidental, ¿no? Entonces tenemos que regresar al corazón, tenemos que reconstruir el tejido social que se está destruyendo de tal manera por la falta de espíritu comunitario, por la falta de corazón. Entonces tenemos la gran oportunidad nosotros como pueblo mestizo de unir corazón con cabeza, ¿no? Y en el momento en que podamos hacer esto, yo creo que vamos a encontrar nuestra individualidad, que estamos en búsqueda desesperada de ella, y volver un poco al corazón otra vez, ¿no? Pues Jaime Montel, autor de Mexicas, el pueblo elegido, gracias por estar con nosotros y gracias por tu reflexión. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.